Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, análisis del mercado financiero de los principales índices mundiales. Vamos a ver la situación que presenta el DAX, el IBEX, el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500. Una semana tremendamente volátil la que hemos sufrido tras la invasión de Rusia a Ucrania. Quería comentar el comienzo de este vídeo, pues lo que estábamos viendo en anteriores vídeos. El pasado, a mediados de febrero, más concretamente a 14 de febrero, veíamos como, comentábamos, mejor dicho, como posiblemente en las próximas semanas íbamos a ver el devenir de los próximos meses, ¿vale? Pues si antes lo decimos, antes sucede. ¿Por qué pensábamos que esta situación podría venirse dada? Nosotros no somos adivinos ni somos gurús, no sabemos en qué momento Rusia quería invadir o tenía la fecha señalada para invadir a Ucrania, pero lo que nos decía el gráfico es que los gráficos lo que nos hablaban es de que había una situación insostenible y de que había unos niveles clave que estaba el precio rondándolos y siendo atacados. Entonces, esos niveles de largo plazo, en el momento que son perforados, son por algún tipo de noticia tremendamente relevante en la economía mundial y en los mercados financieros. Entonces, vamos a comenzar el análisis del DAX. Como podéis ver, en los anteriores vídeos nos marcábamos la zona de los 14.900, 14.800 en el DAX como el soporte claramente de largo plazo tras el movimiento lateral que llevaba desde abril del 21 y que no había sido capaz el precio de romper al alza los 16.000 y marcar nuevos máximos. Entonces, finalmente, tras prácticamente un año defendiendo este soporte, el lunes, con las noticias de la invasión de Rusia a Ucrania, pues el precio perfora ese soporte, además lo perfora con gran nivel de volatilidad y directamente el precio se va a la media exponencial de largo plazo, de la media exponencial de largo plazo de 660, que como podéis ver pues ha ejecutado de soporte de largo plazo y desde ahí el precio ha marcado un claro soporte con prácticamente una revalorización de más del 3%. ¿Vale? Prácticamente el gap que deja el precio a miércoles 23 de febrero prácticamente está cerrado. Además, el precio del DAX, en este caso, como hubieron más subidas en el mercado americano tras el cierre del mercado del DAX, entiendo que con gran probabilidad el lunes tanto el DAX como el IBEX, el mercado financiero europeo, recuperará más terreno del perdido. Ahora bien, ¿estamos ante un posible suelo de largo plazo? Entiendo que sí, aunque vamos a ser precavidos y lo que nos va a marcar si estamos en lo cierto, porque al final estos son opiniones y un análisis que hacemos, el precio lo que nos va a decir es lo que va a suceder, ni más ni menos. Entonces, lo que haga el precio en los 14.800, 14.900 va a ser lo que nos va a determinar la posición o la dirección que va a tomar el precio en los próximos meses. Llevábamos diciendo que en los anteriores vídeos y en las anteriores semanas que lo que haga entre mediados de febrero y a final de febrero va a ser lo que va a determinar el mercado en los meses de marzo, abril e incluso mayo. Entonces aquí podemos estar ante un suelo. ¿Cuándo se va a confirmar de que esto sea un suelo? En el momento que el precio recupere este soporte. Si este soporte de largo plazo ahora se convierte en resistencia, pues con gran probabilidad el precio va a volver a buscar los 14.000, 13.800. Mientras que este nivel no sea perforado al alza, vamos a pensar o vamos a tener la predisposición de que esto es una resistencia que tras perder el soporte se convertiría en una resistencia y si lo recupera, pues ya directamente la siguiente resistencia de largo plazo nos la marcaríamos en los 15.700 en el DAX, ¿vale? En el gráfico os quería enseñar también el gráfico semanal porque prácticamente
ha dejado una tremenda vela de rechazo en este nivel, que como podéis ver es un nivel de soporte, tendría que ejercer como soporte de largo plazo la zona de los 13.500, 13.800, ¿vale? Como podéis ver, coincide con los máximos pre-COVID, en febrero del 20, y los máximos del 2018, que también después del 2018 hubo una gran caída, ¿de acuerdo? Una corrección en el mercado bastante amplia. Pues como podéis ver, en febrero del 20, luego lo que vino fue, después de esos máximos, fue el desastre de la pandemia, y ahora, después de superarlo en diciembre del 20, esa resistencia que rompió el precio al alza en el DAX tendría que convertirse en soporte. Por eso os comentaba que podemos estar ante un posible suelo de mercado en el medio y corto plazo con tintes alcistas de largo plazo, pero siempre y cuando el precio recupere la zona que os acabo de marcar, ¿vale? Vamos a pasar al IBEX 35, al selectivo español, defendiendo ese rango lateral que venimos viendo desde hace ya meses y meses y meses. Defiende los 8.200. Este nivel de soporte lo voy a bajar a esta zona, que coincide con el gap de marzo del 20, y este posible doble suelo que estamos viendo en gráfico diario, lo mismo que comentábamos en el DAX, haciendo un paralelismo, mientras el precio no supere la zona de los 8.800, 8.900, que nos activaría el movimiento alcista del corto, medio y largo plazo, de todos los plazos. El IBEX, pues tendencia lateral y poco más que añadir, con muchas resistencias cercanas al precio ahora mismo, ¿vale? Vamos a meternos en análisis con el mercado americano. Vamos a comenzar, como siempre hacemos, con el Dow Jones, la zona que nos marcábamos como soporte de largo plazo tras las caídas de finales de enero de los 33.000 puntos, pues fueron perforados el jueves y automáticamente los ha recuperado. La clave que nos marcamos ahora también es lo que va a hacer el precio en la media exponencial de 200 en diario. Vamos a ver si ejerce como resistencia o el precio es capaz de superarlo y volver a tomar impulso de largo plazo, ¿vale? Vamos a redibujar este soporte, nos lo vamos a marcar en el mínimo de esta semana, que son los 32.300, ¿de acuerdo? Y vamos a mantener esa resistencia de corto plazo en los 34.500, que coincide con la media exponencial de 200. También os quiero enseñar el gráfico semanal del Dow Jones, como vamos a poder ver, un grandísimo vela de rechazo, de soporte, un martillo, una vela se llama de martillo. Entonces en esta zona es donde tenía que actuar la defensa de los alcistas, y así se ha ejecutado, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al Nasdaq, el índice más volátil de todos los que repasamos, y que con mayor volatilidad y que con mayor fuerza se ve representado, en este caso, las caídas y las recuperaciones, ¿de acuerdo? Entonces también nos vamos a marcar este soporte que coincide con la zona que fue soporte en mayo del 21 y en febrero del 21, que es la de los 13.000 puntos. La resistencia de corto plazo que nos marcamos está en los 14.400. Vamos a ver durante la semana que viene qué es lo que hace el precio. Como podéis ver, pues ya vemos en la mayoría de los indicadores posibles divergencias del precio en comparación de indicador con precio, con los mínimos marcados a finales de enero. Los mínimos marcados a finales de enero son más altos que los marcados en febrero, y ahora lo que sí que nos confirmaría sobre todo la zona de los 15.000 es
que si el precio es capaz de romper al alza la zona de los 15.000, sí que daríamos por confirmado el suelo en los 13.000 y el inicio de un nuevo impulso alcista, ¿vale? Y por último, vamos a ver el SP500, tremendamente relevante lo que ha sucedido. El índice del SP500 para mí es el que mayor fuerza relativa tiene de los tres índices que estamos viendo americanos. Ahora el cierre del viernes tremendamente alcista, con una revalorización desde mínimos superior al 4 o al 5%, y nos marcamos la resistencia de corto plazo en los 4.400, 4.440. Esta zona es la misma que estuvimos viendo que tenía que, en anteriores vídeos, que tenía que defender en el corto plazo para volver a atacar los 4.600. Para mí, mientras no recupere los 4.600, no podemos contemplar que el mercado, que el SP500 vuelve a marcar un impulso alcista para atacar los máximos en 4.800. También comentábamos que un cierre por debajo de la media exponencial en gráfico diario nos marcábamos el nivel de coberturas. Pues ahí lo tuvimos, el 17 de febrero, ¿vale? Ahora mismo el precio, ¿dónde se encuentra? Pues justo donde nos marcó la entrada de las coberturas. Entonces, zona muy clave en el corto plazo, los 4.400, 4.440. Vamos a ver la semana que viene qué es capaz de hacer el precio en esa zona, si bien es capaz de romperlo al alza e ir a buscar los 4.600, o si esa zona ejerce como resistencia de corto plazo, y si esta es la situación, pues con gran probabilidad el precio como mínimo volvería a visitar los 4.200, 4.290, 4.240, ¿de acuerdo? Pues nada, este es el resumen de la semana. Vamos a ver qué es lo que hace el precio para poder continuar con nuestro análisis.